Hola, buenos días, ¿cómo estamos, familia? Pues ya estamos listos esta mañana para iniciar nuestra reunión de cada domingo, que es nuestra reunión familiar. Es el tiempo del Señor. Y yo espero que todos los que estén ahí detrás de cámara estén listos, la familia, los hijos, para poder disfrutar de esta mañana. Y vamos a orar y vamos a desear que en verdad Dios bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra familia. Y hemos orado para que Dios traiga una palabra de esperanza, de ánimo, de fe, de fortaleza, que tanto hace falta en estos tiempos. Esta mañana el tema que vamos a tocar es la perseverancia de la oración, en especial de la oración secreta, el lugar que ocupa ese tiempo especial que debemos dedicarle cada uno de nosotros para orar, y cómo ese tiempo de oración afecta nuestra relación con Dios, sobre todo con el tema que estamos hablando de la santificación. La semana pasada estuvimos viendo que el instrumento que Dios utiliza por excelencia son las Escrituras, la palabra de Dios, que es a través de la palabra de Dios que nos instruye, que nos enseña, que nos guía, que trae corrección a nuestras vidas. La palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestras vidas, es el fundamento de la iglesia, es la autoridad máxima. Estuvimos hablando un poquito de la importancia de establecer la palabra de Dios, el lugar que debe ocupar en nuestras vidas. Las Escrituras hoy en día han sido atacadas de muchas maneras porque no se toma como la autoridad máxima. Y en ello radica nuestra fe, nuestra seguridad. Si la Biblia no es la palabra de Dios, en realidad no tenemos nada seguro. Y como dicen muchos, entonces la verdad se vuelve relativa. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, como la Biblia lo enseña, entonces creemos que cada vez que leemos, cada vez que estudiamos la Biblia, estamos creyendo que Dios está hablando literalmente a nuestras vidas. Y esa palabra que Dios habla es la palabra que nos transforma, cambia a cada uno de nosotros. Es a través de las Escrituras que establecemos su verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo somos libres de ideas, de argumentos, de conceptos erróneos que a veces nos formamos de Dios? Solo a través de la Biblia, solo a través de las Escrituras. Dice 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es a través de su palabra, de su verdad, que podemos derribar todos aquellos argumentos que están en contra de Dios, aquellos conceptos, aquellas ideas, aquellas malas doctrinas que a veces venimos arrastrando, y que el papel de la palabra de Dios es poder derribar esos argumentos, establecer la verdad en nuestras vidas, y solo a través de la verdad es que podemos ser libres. No hay otra manera. La Biblia es el instrumento que Dios utiliza para poder conocer a Dios y poderlo conocer con todas nuestras fuerzas. ¿Qué le parece si oramos, dejamos esto en las manos de Dios y arrancamos con este tema sobre la importancia que tiene la oración en nuestras vidas para nuestra santificación? Padre, en esta mañana te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a entender la importancia de nuestra relación contigo todos los días, Padre. Enséñanos, Padre, a ser constantes. Enséñanos a entender, Señor, que separados de ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Que nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra santidad, Señor, está relacionada en la medida que oramos, en la medida que tenemos relación contigo, Padre.
Y muy en especial, Señor, levanto la vida espiritual de la iglesia, para que esta iglesia, Señor, no sea una iglesia floja, no sea una iglesia apática, separada de ti, Señor, sino una iglesia, Señor, que entiende, Señor, que la fuerza, el poder, Señor, de esta iglesia, la fuerza espiritual, Señor, básicamente está en la medida en que oramos, nos relacionamos contigo, Señor. Y te pido que esta mañana, Señor, si hay gente, Señor, si hay familias, Señor, que han dejado de buscarte, Señor, a través del medio de la oración, Padre, que esta mañana, Señor, tú puedas hablar y puedas enseñarnos la necesidad, Señor, de volver a orar, Señor, de volver, Señor, a esas sendas antiguas, Señor, a esas bases en la cual, Señor, jamás debemos de olvidarnos y nunca debemos de retirarnos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a establecer tu palabra, Señor, y tu verdad. Entonces, mis hermanos, esta mañana vamos a ver el lugar que ocupa la oración en nuestra vida, en nuestra santidad, en nuestra santificación. Y obviamente se requiere que seamos perseverantes en la oración. Existe una tendencia a no ser perseverantes en la oración. Si hay algo en donde la iglesia carece y necesita enfocarse y poner esos principios, es la oración constante. Porque es la oración constante que nos lleva a tener esa relación con Dios. ¿Cómo sabemos que alguien tiene relación con Dios? ¿O cómo sabemos que la iglesia está teniendo un encuentro con Dios? El punto central que nos enseña la Biblia es la oración. Es la oración. Dice Colosenses en el capítulo 4, versículo 2, exhortándonos aquí a que perseveremos en la oración. Dice, velando en ella con acción de gracias. Dice Efesios en el capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo exhortándonos, y obviamente hay más versículos que nos invitan a ser perseverantes. Y esa perseverancia en la oración tenemos que hacerlo cuando tengamos ganas de orar y cuando no tengamos ganas de orar. Cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas no están bien. A veces usamos la oración solo cuando tenemos necesidad, cuando nos vemos apurados, cuando algo está bien o cuando caemos en una crisis en nuestras vidas. Es cuando a veces nos acordamos de Dios y acudimos, y es cuando tal vez aclamamos para pedir, para que Dios pueda intervenir en nuestras vidas. Pero lo que queremos enseñar esta mañana es que no debemos de caer en el tipo de oración que solamente es cuando necesitemos de Dios. Oramos aun cuando en apariencia no necesitamos de Dios, porque necesitamos nuestra relación con Dios todos los días. Así como acabamos de leer de perseverar, como dice Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con toda acción de gracias, dándole gracias a Dios en todo momento por cada situación, aun si las cosas nos pasan mal, aprender a dar gracias, porque ese es el tipo de oración que Dios pide de nosotros, que seamos perseverantes. Pero sobre todo esa oración en donde el Señor nos invita a tener esa oración en secreto. Hay una oración que entablamos con la iglesia, que entablamos con la gente, que es muy importante. Pero lo que yo me quiero enfocar en esta mañana es la oración cuando lo tenemos en la intimidad con Dios. Cuando estamos a solas. Cuando en realidad tenemos ese encuentro con Dios y entonces abrimos nuestro corazón, en donde no hay nada que ocultar, y entonces exponemos lo que realmente somos, lo que hay dentro de nuestro ser, porque no hay nada que le podamos esconder a Dios. Y entonces es cuando tenemos la oportunidad de exponer y de ser sinceros, francos con Dios.
y de hacer esta oración en la cual reconocemos que somos dependientes de Dios. Cuando la Biblia nos enseña a orar y ser perseverantes, no es porque Dios tenga la necesidad de estar con nosotros. Quienes necesitamos de Dios, quienes necesitamos entender que necesitamos urgentemente de tener esa relación con Dios, somos nosotros. Dios sabe nuestras necesidades antes de que nosotros le pidamos. Él ya sabe nuestra real necesidad, pero somos nosotros los que no sabemos. Somos nosotros los que necesitamos el apoyo de Dios, la guianza de Dios, para que Él pueda dirigir nuestras vidas todos los días de nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, hablando el Señor, exhortándonos a tener esa oración en secreto. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos una necesidad importante de orar en secreto. ¿Cuál es el contexto que aquí nos está hablando Jesús? Mateo 6:6. Pues de que no oremos para presumir, de que no estemos orando como lo hacían los fariseos, los publicanos, de jactarse, de decir que eran hombres de oración, de decir que eran hombres espirituales, pero solamente lo hacían para presumir su vida espiritual. Pero aquí Jesús dice, aquí no hay necesidad de presumir nada, sino enfocarnos en nuestra verdadera necesidad de entablar esa oración en secreto con Dios. Y cuando hablamos a solas y en secreto se refiere en donde no estamos con nadie, que dedicamos un tiempo, un lugar exclusivo para estar con Dios. Y ese lugar exclusivo, ese lugar y ese tiempo exclusivo es un tiempo que necesitamos todos los días. Posiblemente cada uno de ustedes que me están escuchando de vez en cuando oran, de vez en cuando a veces hacemos oraciones, pero lo que aquí nos está invitando Jesús a hacer es que tengamos siempre un lugar y un tiempo específico, apartado, en donde no estemos con nadie, en donde solamente entablemos esa relación con Dios y podamos abrir nuestro corazón, podamos ser sinceros con Dios y tener esa relación que tanto nos hace falta a cada uno de nosotros. Entonces, la exhortación que nos hace las Escrituras es perseverar en ella todos los días, cuando estén bien las cosas y cuando no estén bien, cuando tengamos muchas ganas, pero también cuando no sintamos ganas de poder orar. Quiero comenzar hablando sobre el lugar que tenía la oración en la vida de Jesús. Quiero leer algunos pasajes de cómo era tan importante la oración que tenía Jesús. Y no porque era Dios, pensemos o creemos que Jesús no tenía la necesidad de orar. Porque cuando vemos a Jesús orando, lo vemos como el Mesías. Lo vemos como la parte de hombre, la parte humana que tenía Jesús. Y como cualquier cristiano, como cualquier creyente, Jesús sabía la necesidad y la dependencia que tenía del Padre de estar orando. Que su vida espiritual dependía de la oración. Su fortalecimiento, el que él pudiera transmitir el mensaje, el evangelio, de poder desarrollar su ministerio, todo giraba en función de su relación con Dios. O sea, no había ningún misterio, ningún truco. Jesús cuando vino a la tierra, él vino como hombre a cumplir su llamado mesiánico de poder dar nuestras vidas, pero lo cumplió como hombre. Y como hombre, Jesús sabía y entendía el lugar que ocupaba la oración dentro de su vida. Entonces, Jesús era Dios, obviamente, pero como hombre no estaba exento de la oración. Su vida espiritual dependía de la oración. Entonces, el Señor se fortalecía en la medida que oraba. Y su vida espiritual estaba subordinada a la oración y a la ayuda del Padre como cualquier creyente.
Vemos en Lucas, en el capítulo 3, versículo 21, que Jesús fue ungido en medio de la oración. Lucas 3, 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. ¿Cuándo? Cuando estaba orando. Los cielos se abrieron. ¿Cuándo es una forma de decir que los cielos se abren? Es una forma de decir que tenemos esa relación, ese contacto con Dios. No porque los cielos estén cerrados. Es una forma de decir que los cielos están cerrados cuando la gente no ora, cuando la gente no tiene relación con Dios. Pero cuando tenemos el hábito de hacer una oración constante de todos los días, es una forma de decir que los cielos están abiertos, que obviamente tenemos la comunicación con el Padre y que todo lo que oramos, que todo lo que nosotros comunicamos con Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos oye. Entonces, estando en medio de la oración, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, versículo 22. Cayó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También vemos en Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, lo vemos orando para escoger a sus discípulos. Lucas 6, 12, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo? Dice, toda la noche orando a Dios. Él tenía que hacer decisiones al otro día, y muy en especial porque estaba en la mente de Jesús poder escoger a sus 12. Y se pasó toda la noche orando, y dice versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos que en las decisiones importantes que tuvo Jesús, en las decisiones que Él tenía que hacer, Él las basaba siempre en oración. Él sabía que para tomar decisiones correctas, tener el respaldo de Dios es doblar rodillas, poder ir a nuestro aposento, a la intimidad con Dios y poder orar para tomar esas decisiones en nuestras vidas. Si Jesús entendía el principio de la oración, de que antes de tomar decisiones tenemos que orar, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? De antes de tomar decisiones serias en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué vamos a estudiar? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Verdad? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestras vidas? Por ejemplo, mi oración de último tiempo es, yo he orado para que Dios nos dé dirección en la iglesia. A veces siento que pierdo el rumbo. A veces siento que necesito la dirección de Dios. ¿Y cómo retomar la dirección de Dios? Tenemos que ir a la intimidad con Dios, podernos postrar, poder clamar y poder reconocer que necesitamos urgentemente la guianza de Dios para nuestra vida. En este caso, en mi vida, yo he sentido la necesidad de que Dios traiga guianza, su voz, su dirección para la iglesia, para que la iglesia que Dios me ha tocado dirigirlo sea una iglesia fuerte, una iglesia que aunque últimamente no nos estamos congregando, sea una iglesia que no duerma, sea una iglesia que esté orando, una iglesia que siga con su relación con Dios, y que cada persona que va a la iglesia, ninguno se pierda. El hecho de que no nos estemos juntando, eso no quiere decir que no estemos enfocados, interesados para que esta obra siga. ¿Y cómo vamos a lograr que esta obra siga? Orando y clamando a Dios, que Dios traiga dirección. Así como Jesús oró y pidió la guianza para poder escoger a sus discípulos, pues nosotros tenemos que orar cada vez que tomemos, antes de tomar una decisión importante en nuestras vidas. También lo vemos en Juan, en el capítulo 17, orando para interceder por sus discípulos. Vaya conmigo a Juan, capítulo 17, versículo 9 al 11. Juan 17, 9. Y dice,
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces Cristo, en la calidad de Mesías, sabía que tendría éxito solo en la medida de la oración, en la forma en que Él oraba, en la dependencia que tenía Él de la oración. Entonces, Él sabía que su ministerio iba a ser exitoso en esa medida en que entendía que necesitaba orar. Ahora, la forma en que Jesús oraba no era una oración de rutina o porque tenía que orar o porque solamente lo hacía porque tenía que darnos un ejemplo. No. Cuando Jesús oraba y cuando vemos a Jesús orando, sobre todo los versículos que leímos, vemos a Jesús orando porque Jesús entendía que tenía la necesidad de orar a su Padre, de ser respaldado en todas las decisiones. No porque era Dios, no porque Él sabía todo, entonces Él no necesitaba de la oración. Hay que entender esa parte humana que Jesús tenía. Y cuando Jesús vino a la tierra, no vino como Dios. Aunque sabemos que era Dios, Él no vino a fungir como Dios, sino Él vino a cumplir como hombre, a ser intercesor como hombre. Entonces, si Él vino a cumplir la ley, no vino a cumplirlo como Dios. Por eso vemos que Él fue tentado. Por eso vemos que Jesús tenía debilidades. Que Jesús tenía la necesidad de estar orando. La necesidad que tenía de su relación con el Padre. Entonces Jesús no fingía orar, sino porque había una necesidad en Él, una necesidad espiritual de tener esa relación con su Padre. Y lo vemos que cuando Jesús oraba, Jesús lo hacía con ruegos, con súplicas. Vaya conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7. Veamos el tipo de oración que Jesús entablaba cuando Él oraba. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos aquí en Hebreos la forma en que Jesús oraba. Jesús no tenía una oración triunfalista, una oración que solamente lo hacía para aparentar y darnos ese ejemplo para que nosotros entonces entabláramos esa oración. Aquí vemos que Jesús oraba con oración, con súplicas, con ruegos, con lágrimas. Obviamente sus lágrimas eran lágrimas de clamar a su Padre para que Él lo pudiera librar. Jesús de momento tuvo temores como cualquiera de nosotros. Sabía lo que se iba a enfrentar cuando iba a ir a la cruz. Y entonces Él tenía esa oración de súplicas, de ruegos, en donde Jesús se hincaba a orar, a pedir la ayuda, el apoyo de su Padre. Y obviamente vemos hoy en día que el tipo de oración que tienen los cristianos, el tipo de oración que la iglesia está enseñando, obviamente no es de oración y súplica. Hoy vemos una oración altanera, una oración en donde no vemos la súplica, sino en donde vemos ordenándole a Dios, tronándole los dedos a Dios. Ya no es una oración en donde vemos una oración en donde ponemos rodillas. Hoy en día se nos ha enseñado a decretar, a ordenar. Pero aquí vemos en donde no vemos a Jesús ordenando ni decretando, ni ordenándole a Dios para que Dios pueda respaldar sus oraciones, sino todo lo contrario. Vemos a un Cristo humilde, un Cristo en donde sabía la dependencia que tenía de su oración y de su relación con el Padre. Y nosotros, si hay algo que necesitamos hoy en día, es aprender el tipo de oración que Jesús tenía cuando
cuando oraba con el Padre. Tenemos que aprender que las oraciones que nosotros necesitamos son oraciones de ruego, de súplica, de relacionarnos con Dios y decirle: Señor, si es tu voluntad, Señor, haz lo que te pedimos. Pero de ninguna manera de ese tipo de oración, de decretar, que no es bíblico. No es bíblico eso de decretar, tener una oración presunciosa en el cual solamente ordenamos y pensamos que cuando ordenamos y declaramos y decretamos, pensamos que Dios tiene la obligación de respaldarnos y que Dios está como un sirviente solamente para hacer lo que nosotros pedimos. No, mis hermanos. Aprender a doblar rodillas y a tener la humildad como Jesús fue humilde. Como Jesús sintió la necesidad de que el Padre lo pudiera respaldar, así nosotros, de tener esa humildad, esa sencillez de corazón en nuestras vidas, de tener esa oración de súplica y de ruego y no una oración altanera. Entonces, quiero puntualizar que cuando oramos del poder de la oración, yo entiendo cuando decimos del poder de la oración, pero creo yo que esa es una frase mal empleada. Cuando hablamos del poder de la oración, en realidad la oración no tiene poder. La oración es un instrumento que Jesús nos enseña, que la Biblia nos enseña para poder tener la guianza y el respaldo de Dios todos los días en nuestras vidas. Pero cuando hablamos del poder de la oración, en realidad todo el poder radica en Dios. Si hay una oración contestada, si vemos que oramos y pedimos la súplica en Dios, y vemos que si oramos por un enfermo y ese enfermo sana, es porque el poder radica todo en Dios, en la gracia y en la misericordia de Dios. La oración solamente es un instrumento que debemos usarlo con humildad. Todo empieza en nuestro corazón. Nuestra oración no debe de convertirse en una oración en donde le tronemos los dedos a Dios. No. Porque entendemos que si nuestras oraciones son contestadas, no es por nuestra oración. Obviamente nuestra oración tiene que ver mucho, pero todas nuestras oraciones, toda la guianza, todo el respaldo que nosotros tenemos es por Dios. Si Dios quiere, si Dios desea, aun cuando oramos y creemos que eso es lo que Dios debería hacer, a veces no es así. Y siempre tenemos que orar pensando en que Dios tiene la última palabra, Dios tiene la última decisión. Si nosotros oramos y suplicamos para que alguien sane y Dios no sana, inclusive si esa persona no sana y llega a morir, tenemos que tener la humildad y entender que quien tiene siempre la última palabra es Dios. Y cuando Dios de repente sentimos que no contesta nuestras oraciones porque Dios decide otra cosa, es porque Dios es sabio. Es porque estaba en su soberanía hacer lo que tenía que hacer. Y a nosotros solamente nos resta que decir: si Dios así hizo, a Dios la gloria. A veces Dios da, a veces Dios quita, y a veces no sabemos los designios, la voluntad de Dios. A nosotros nos resta solamente someternos a su voluntad con humildad en nuestras vidas. Entonces, la oración, mis hermanos, tiene una parte muy importante en nuestra santificación. No existe hombre santo sin la oración. Los hombres santos que han existido a lo largo de la historia del cristianismo es porque han sido hombres que han doblado rodillas y que se han sometido a la disciplina de la oración. ¿Cómo vamos a lograr santidad en nuestras vidas? Mis hermanos, estamos hablando de un tema tan importante porque hemos establecido que sin santidad nadie verá al Señor. Si nuestra vida no está en ese proceso de cambio, de transformación, que si solamente somos cristianos
cristianos en apariencia, en donde vivimos en cuestiones mundanas, no vemos una transformación en nuestras vidas. Tenemos que entender que si no hay santidad, no veremos a nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que todos los días debemos ver esa transformación en nuestras vidas. Y si vemos esa transformación en nuestras vidas, tenemos la seguridad y tenemos la garantía que si vamos así, veremos al Señor. No por nuestras obras, no porque ganemos el cielo a través de nuestra sinceridad, porque sabemos que no nos ganamos el cielo. Aún como cristianos, la salvación sigue siendo por gracia, por misericordia. Pero la oración en nuestras vidas tiene un lugar muy importante para seguir siendo transformados. Entre más oramos, entre más doblamos rodillas, entre más entramos a nuestro lugar secreto, a nuestro aposento alto, más seremos transformados. Pero entre menos oremos, entre menos entendamos la disciplina de la oración, obviamente nuestras vidas van a chafear. Tendremos a ser más carnales. Y lo último que queremos es entrar en la disciplina de Dios. Porque un hijo de Dios, cuando no entendemos de estar orando, de estar leyendo las Escrituras, de estar doblando rodillas, obviamente Dios va a intervenir. Porque Él es Dios, Él es nuestro Padre y Él tiene derecho sobre nuestras vidas porque Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Y el alfarero tiene derecho a amasar el barro como Él quiere para formarnos. Y a veces Dios tiene que meter mano dura sobre nuestras vidas. Dios tiene que traer disciplina a nuestras vidas cuando no entendemos las partes básicas de oración, de estar humillándonos a Dios para que Él nos pueda transformar. Entonces, en la oración, ya para terminar, en la oración hay un aspecto positivo dentro de nuestra santidad y hay un aspecto negativo. Cuando digo aspecto negativo, porque lidiamos con cosas, con tentaciones en nuestras vidas, porque lidiamos todavía con cosas que no han sido transformadas en nuestras vidas. Y cuando nos referimos al aspecto positivo, bueno, son aquellas cosas en donde debemos de orar para ser transformados y que Dios siga trayendo sus dones, sobre todo los frutos del Espíritu Santo, y que Dios los pueda formar y los podamos dar a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ya por último, déjenme ver dos pasajes claves que nos hablan de cómo la oración secreta es tan importante en nuestra formación de nuestra santidad. Primero lo quiero ver en la parte negativa de nuestra santificación, como lo dije, que es con nuestras luchas con el pecado. Y en segundo lugar, vamos a ver el aspecto positivo en el desarrollo de nuestras virtudes como nuevas criaturas. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26. ¿Cuál es el contexto que está hablando aquí Jesús cuando les dice a sus discípulos que velen y oren para que no entre en tentación? Bueno, en primer lugar, aquí Jesús nos está revelando, nos está enseñando que tiene mucho que ver nuestras tentaciones, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, para ser fortalecidos y poderlas enfrentar. Tiene que ver nuestra oración. Jesús dice: velen y oren para que no entremos en tentación. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo esto a sus discípulos? Porque versículos atrás, sobre todo en el versículo 31, Jesús les está diciendo a sus discípulos que herirán al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, que vendrá un tiempo de persecución. Vendrá un tiempo en donde a Jesús lo iban a atrapar y lo iban a llevar a la cruz. Y por eso Jesús decía: estén listos, estén preparados, porque vienen tiempos de prueba. Y cuando vienen los tiempos de prueba, son los tiempos en cuando más necesitamos orar.
como estos tiempos de pandemia, estos tiempos de crisis, estos tiempos en donde nos hemos confinado en nuestras casas. Pues estos tiempos es cuando más debemos de orar, es cuando más debemos entrar al lugar secreto y buscar la guianza y el rostro de Dios para que nuestra vida espiritual sea fortalecida todos los días. Si no nos estamos congregando todos los domingos, si no tenemos todavía la bendición de estar juntos, pues con más ganas necesitamos depender de la oración. Pero a mí me da mucha tristeza que estemos orando de esta oración secreta cuando muchos tal vez han dejado de orar. Y no estoy hablando de días, porque a lo mejor ya tienen todo este tiempo de la pandemia que no han buscado el rostro de Dios. Y Jesús nos dice, velen y oren para no entrar en tentación. Y qué tristeza, mis hermanos, qué tristeza tal vez enterarme de que tal vez muchos de ustedes ya entraron en tentación y no supieron vencer la tentación porque no estuvieron orando. Y más tristeza posiblemente de saber de que tal vez algunos ni siquiera regresen a la iglesia porque jamás entendieron la importancia de depender de la oración. Qué triste es saber de ser personas de que no dependemos de nuestra relación y de nuestra dependencia con Dios. Pero fíjense lo que le contesta Pedro en el versículo 35, después de la advertencia que Jesús les da. Pedro le dijo, aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro obviamente tenía que aprender mucho que a veces las buenas intenciones no son suficientes. Mis hermanos, las buenas intenciones para la vida cristiana no son suficientes. Tenemos que entender que tenemos un enemigo que todos los días nos tienta. Todos los días somos tentados de mil cosas por lo que escuchamos, por lo que vemos, en dónde estamos. Somos atacados. Por eso a veces las intenciones no son suficientes. Jesús nos dice, tenemos que velar y orar. Entonces, en el proceso de la santificación, los buenos deseos no son suficientes, mis hermanos. Entonces vemos más adelante, en contraste con lo que Jesús les está diciendo, vemos a Jesús orando en el monte de Getsemaní, orando a Dios, pidiendo por fortaleza, diciendo en el versículo 31, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una vez más vemos la manera en que Jesús oraba. No oraba exigiéndole a Dios, no. Señor, no como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Señor, yo desearía poder evitar todo este sufrimiento, sobre todo de ir a la cruz, porque obviamente Jesús no le tenía miedo a los clavos, hay que entender eso. No le tenía ni miedo a las bofetadas, a ser flagelado. Él sabía que se iba a enfrentar sobre la ira de Dios, porque el juicio de Dios, la ira de Dios iba a caer sobre él. Eso es lo que Jesús oraba. Señor, si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, Señor. Porque a final de cuentas Jesús sabía que Él venía a morir y a interceder por nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasó con sus discípulos? Dice más adelante que los 3 discípulos, mientras Jesús oraba con lágrimas y dice que sudaba como gotas de sangre, mientras Jesús oraba, dice que sus discípulos estaban durmiendo, hombres mortales, Pedro, Juan y Santiago. Cuando Jesús les dice antes, velen y oren, ellos estaban durmiendo. Cuando era el tiempo de orar, cuando era el tiempo de estar con Jesús, para que Jesús pudiera ser fortalecido. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice Jesús, las buenas intenciones ahí están. Jesús reconocía que a lo mejor ellos sí querían estar con Él, estaban dispuestos a dar su vida,
pero no es suficiente. Necesitamos de la oración y sobre todo de esa oración secreta que cada cristiano dependemos todos los días de nuestras vidas. El Espíritu está presto, es cierto, pero no basta. Muy en especial, mis hermanos, cuando reconocemos nuestras debilidades. Y por último, ya para terminar, déjenme hablar de un último texto que habla de nuestra oración secreta, que nos ayuda en la parte positiva de hacer crecer nuestras virtudes, de aquellos dones, de desarrollar los dones del Espíritu Santo. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay un versículo que es paralelo, que nos da más entendimiento, más luz, que es en Mateo capítulo 7, versículo 11, es el mismo pasaje. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? En Lucas habla que dará el Espíritu Santo y en Mateo dice que dará buenas cosas. Bueno, cuando aquí habla en Lucas de dar el Espíritu Santo, obviamente hay que entender, porque es un versículo mal entendido. En primer lugar, hay que entender que todos los que han nacido de nuevo, todos tienen el Espíritu Santo, sin excepción de nadie. Y no me estoy refiriendo, como a veces se suele decir cuando hablamos del don de lenguas. Bueno, ese es otro tema. Esa es otra cosa que habría que hablar. Pero cuando aquí está hablando, no está hablando del don de lenguas. Aquí está hablando de la intervención del Espíritu Santo. Pero solamente quiero aclarar que todo cristiano, todo quien ha nacido nuevo, todos tienen al Espíritu Santo. Quiero solamente citar un versículo, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, no pertenece a Dios y obviamente no es una persona regenerada. Pero una persona regenerada, toda persona cristiana tiene al Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Bueno, cuando pedimos de darnos el Espíritu Santo, está hablando obviamente de todo lo que posee el Espíritu Santo, en este caso los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Amor, gozo, paciencia, benignidad en nuestras vidas. Entonces, lo que la Biblia se está refiriendo, hablando de los dos versículos, está hablando de pedir aquellas cosas que solamente vienen por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y que el Espíritu Santo concede al creyente. Es decir, que necesitamos más gozo, más paciencia, más amor, más benignidad en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos enriquecer nuestro carácter? ¿Cómo añadirle virtudes a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana? Mis hermanos, es a través de la oración, estando en la intimidad con Dios. ¿Cómo desarrollamos los dones del Espíritu Santo? Arrodillándonos, teniendo ese lugar secreto, esa perseverancia de todos los días en nuestras vidas. Si no perseveramos en la oración, no estaremos prestos. Jesús dijo, las intenciones, la voluntad está presta, no basta, no es suficiente. Necesitamos orar. Mis hermanos, hoy es el tiempo de regresar a nuestros tiempos de oración. Y si tú has perdido tu relación con Dios y has dejado de orar, esta mañana te exhorto, te invito a que regreses a orar. Porque la única manera de poder resistir las tentaciones y de poder avanzar y de poder desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas y de poder seguir ese proceso de santidad de nuestras vidas es a través de la oración. No es ningún secreto, no es ningún misterio.
simple y sencillamente de regresar a orar y de tener esa humildad, así como Jesús nos enseñó a orar y a ser dependientes de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, ¿qué me resta decirles? Que pasen un bonito domingo. No esperen mañana a orar. No digan mañana, hoy inicien. Júntate con tu esposo, júntate con tu esposa, júntate con tus hijos, doblen rodillas y vuelvan una vez más al hábito de la oración que tanto hace falta el día de hoy. Por lo pronto, mis hermanos, que tengan un bonito domingo, reciban un abrazo y que nosotros también desde aquí seguiremos orando, que también necesitamos de sus oraciones por nuestras vidas y que Dios me los bendiga. Nos vemos próximo domingo.